La tarde de verano comenzó como cualquier otra en el tranquilo vecindario de Pine Grove. Daniel Anderson, de 8 años, perseguía luciérnagas en su patio trasero. Sus suaves luces bailaban en la creciente oscuridad. Su padre, el comandante James Anderson, observaba desde la ventana de la cocina mientras lavaba los platos. Una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro cansado. James acababa de regresar de otro largo día en el cuartel general de la Fuerza de Defensa Espacial de la Tierra. La instalación militar escondida debajo de las montañas a 50 millas de distancia guardaba secretos que sorprenderían al ciudadano promedio, pero aquí, en este momento, él era solo un padre, viendo jugar a su hijo. 10 minutos más. Danny, gritó a través de la ventana abierta. Entonces es hora de hacer la tarea. La risa de Daniel resonó en su respuesta. Pura e inocente. 5 minutos más. Papá, casi capto la más grande. Las cámaras de seguridad alrededor de su casa registraron todo lo que sucedió a continuación. Más tarde, los analistas verían las imágenes. Miles de veces. Estudiando cada detalle del primer contacto hostil de la humanidad con una civilización alienígena avanzada exactamente a las 7:42 de la tarde. Una luz violeta parpadeó en el cielo. Las luciérnagas se dispersaron como si sintieran peligro. Daniel dejó de mirar hacia arriba con asombro ante el extraño resplandor. La luz se intensificó, proyectando sombras espeluznantes en el césped bien cuidado. James lo sintió antes de verlo, un cambio en la presión del aire que hizo que sus instintos entrenados militarmente gritaran alarmados. Dejó caer el plato que estaba lavando y corrió hacia la puerta trasera. Daniel entra ahora, pero era demasiado tarde. Un rayo de intensa energía violeta cayó del cielo envolviendo a Daniel en su resplandor de otro mundo. El chico ni siquiera tuvo tiempo de gritar. En menos de 2 segundos, tanto el rayo como Daniel desaparecieron dejando solo hierba quemada donde había estado. James irrumpió por la puerta. Su corazón latía con fuerza. Daniel, su voz se quebró con desesperación. Daniel. Encima de ellos, apenas visible contra el cielo que se oscurecía, una enorme nave brilló. A la vista todo parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, haciéndolo parecer un agujero en la realidad. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se aceleró hacia arriba a velocidades imposibles y desaparecieron en las nubes en cuestión de minutos. Vehículos militares rodearon la casa de Anderson. Equipos de científicos recorrieron el área con equipo avanzado recolectando lecturas y muestras. James se paró en el medio de su patio trasero y siguió llamando a su hijo nombre hasta que llegó la coronel Linda Morgan, su oficial superior. James dijo, colocando suavemente una mano en su hombro, te necesitamos al mando. Las lecturas coinciden con las señales que hemos estado rastreando durante meses. James se volvió hacia ella. Su rostro se transformó de un padre afligido a un comandante militar endurecido. El Imperio Galáctico. Dijo que su voz los llamaba. Finalmente se habían mostrado. En las horas siguientes, surgió la verdad. El Imperio, una antigua alianza de especies alienígenas avanzadas, había estado observando la Tierra durante décadas. Veían a las civilizaciones más jóvenes no como aliados potenciales, sino como recursos para ser estudiados y explotados. Daniel no fue su primera víctima, pero sería la última. James se sentó en la sala de reuniones de emergencia. Rodeado por los principales líderes militares del mundo, accedió a archivos clasificados que habían estado ocultos. Durante años, la Tierra había recuperado tecnología de una nave imperial Scout que se estrelló hace 20 años, mientras que los extraterrestres creían que los humanos eran primitivos. Los científicos de la Tierra habían estado haciendo ingeniería inversa silenciosamente en su tecnología, preparándose para el día en que pudieran necesitarla. Se llevaron a mi hijo James y se dirigió a la habitación con voz firme a pesar de su dolor, pero no saben lo que han hecho. Creen que están tratando con una especie primitiva. Están equivocados. Sacó a relucir pantallas holográficas que mostraban la flota secreta de naves de guerra avanzadas de la Tierra. No saben que nos hemos estado preparando y ahora nos han dado una razón para contraatacar. La habitación quedó en silencio cuando la implicación se hundió en la humanidad había esperado que el primer conflicto fuera pacífico, pero el Imperio había elegido la guerra. Se habían llevado a un niño y al hacerlo habían despertado una fuerza que no podían comprender. Venganza humana. Mientras la reunión de emergencia continuaba en la noche, una cosa quedó clara: el Imperio Galáctico estaba a punto de aprender una
Dura lección que nunca subestimar una especie que lucha por sus hijos. La noticia del secuestro de Daniel se extendió por todo el mundo como un reguero de pólvora en 24 horas. Todas las principales cadenas de noticias mostraron las imágenes del rayo violeta. La gente vio con horror cómo el niño de 8 años desaparecía en el aire llevado por una civilización alienígena avanzada, pero el horror del mundo rápidamente se convirtió en ira en Washington, D.C. La presidenta de los Estados Unidos se paró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La sala, normalmente bulliciosa, permaneció en completo silencio mientras hablaba durante demasiado tiempo. Hemos luchado entre nosotros, dijo su voz firme. Hoy enfrentamos una amenaza más grande que cualquier nación. El Imperio Galáctico cree que puede robarnos a nuestros hijos. Piensan que somos débiles y divididos. Hoy demostramos que están equivocados. Representantes de China, Rusia y la Unión Europea se pusieron de pie uno por uno, prometiendo su apoyo completo. Los países que habían sido enemigos por generaciones ahora se encontraban trabajando juntos. La amenaza del imperio había logrado lo que décadas de diplomacia no pudieron lograr: la verdadera unidad global en el espacio de la Tierra. El comandante del cuartel general de la Fuerza de Defensa, James Anderson, trabajó incansablemente. Las ojeras debajo de sus ojos mostraban que no había dormido desde el secuestro de Daniel, pero su mente se mantuvo nítida. Se paró frente al recién formado Consejo de la Tierra Unida, mostrándoles evidencia que su equipo había reunido. El Imperio nos ha estado estudiando durante años, explicó señalando un mapa holográfico que mostraba la actividad alienígena. En todo el mundo, se han llevado a personas antes, principalmente a aquellos que no serían extrañados. Individuos sin hogar. Viajeros aislados. Encontramos su patrón demasiado tarde. Su voz se quebró. Un poco demasiado tarde. Para salvar a mi hijo, los miembros del Consejo se inclinaron hacia adelante mientras James revelaba más información clasificada, pero tenemos algo que no esperan. Hace 20 años, recuperamos esto. Presionó un botón y apareció un nuevo holograma. Los restos de una nave exploradora alienígena. Desde entonces, hemos estado en reversa. Diseñando su tecnología, tenemos naves listas, armas que ellos no conocen y ahora tenemos todos los recursos del mundo a nuestra disposición en órbita. Los primeros signos de la fuerza unificada de la Tierra se hicieron visibles. Las estaciones espaciales chinas se vincularon con las estadounidenses. Los satélites rusos se coordinaron con los sistemas de defensa europeos. Las fuerzas espaciales japonesas e indias fusionaron sus comandos con la flota global. La flota terrestre unificada tomó forma con el enorme buque de guerra Retribution como su buque insignia. Construido en secreto utilizando tecnología alienígena de ingeniería inversa, representó la mejor oportunidad de la humanidad para contraatacar. En la Tierra, millones de personas se reunieron en ciudades de todo el mundo. Hicieron vigilias con velas por Daniel y todos los demás tomadas por el Imperio. En Times Square, una pantalla gigante mostró la última foto de Daniel. Un niño sonriente con ojos brillantes y dientes frontales faltantes. Debajo de ella, un mensaje simple decía: «Lo encontraremos». El comandante Anderson estaba de pie en el puente de la Retribution mirando a la Tierra a través de la pantalla de visualización. El coronel Morgan se acercó a él sosteniendo una tableta. «El sistema de seguimiento está listo». Ella dijo: «Hemos aislado la firma de energía única del rayo de abducción. Si lo usan en cualquier parte de la galaxia lo sabrán». James asintió con la mandíbula apretada firmemente. «¿Cuántas naves están listas para el combate?» 15 naves, Capitalis 40. Destructores y más de 100 naves más pequeñas, todas equipadas con el motor cuántico de ingeniería inversa. Ahora podemos igualar su velocidad por primera vez desde el secuestro de Daniel. James se permitió una pequeña sonrisa. El Imperio cree que están tratando con primitivos que apenas pueden alcanzar su propia luna. No tienen idea. Nos hemos estado preparando para este momento durante 20 años. Una alarma se encendió de repente. La coronel Morgan corrió hacia una consola. Sus ojos se abrieron de par en par. «Señor, hemos detectado su firma de energía. Está activa ahora mismo a 3000 años luz de la Tierra». James arregló su uniforme, sus ojos fríos. «Con determinación envíe las coordenadas a todas las naves. Es hora de mostrarle al Imperio exactamente lo que la humanidad puede hacerse». Giró para mirar a la tripulación del puente. «Vamos a buscar a nuestro agente. Respalda los motores de la Retribución». Cobraron vida zumbando junto con docenas de otras naves alrededor de la Tierra, la flota espacial más grande que la humanidad había reunido jamás. Preparada para su primera misión, el Imperio estaba a punto de aprender que tomar al niño humano fue el mayor error que pudieron haber cometido. La flota terrestre unificada abandonó el espacio cuántico con precisión perfecta. 15 naves de guerra masivas, sus agujeros brillando con un revestimiento sigiloso, emergieron 3000 años como de la Tierra a la
Cabeza los sensores de la retribución. Escanearon el área donde habían detectado la firma energética del IMP Perry. El comandante James Anderson estudió la pantalla holográfica en el puente. Una estación espacial masiva colgaba en órbita. Alrededor de una luna muerta, su metal teñido de púrpura coincidía con el color del rayo que le quitó la vida a Daniel. Señales, preguntó con su voz firme a pesar de la ira que ardía en su interior. Más de 10.000 alienígenas a bordo. Respondió el teniente Adams desde la estación de sensores. Y señor, estamos detectando varios cientos de formas de vida que no son del Imperio en los niveles inferiores. Muchas de ellos leyeron como niños. James agarró firmemente el apoyabrazos de la silla de mando. Comenzar la fase 1. Todas las naves mantienen posiciones de sigilo. Lanzan las cápsulas de infiltración a través de la flota. Pequeñas cápsulas negras salieron disparadas de las naves más grandes. Cada una contenía un equipo de los mejores soldados de la Tierra equipados con armadura diseñada a la inversa de la nave exploradora estrellada. Las superficies de las cápsulas absorbieron toda la luz haciéndolas casi invisibles contra el telón de fondo del espacio. Dentro de la cápsula, líder James revisó el equipo de su equipo una última vez. Los trajes de combate mejorados cuánticamente que usaban les permitirían igualar cualquier tecnología del Imperio. Que encontraron 20 años de preparación los habían llevado a este momento. Recuerden, dijo a su equipo, no estamos aquí solo por Daniel, salvamos a todos los que podamos. Las cápsulas aterrizaron silenciosamente en el casco exterior de la estación usando herramientas adaptadas del Imperio para las fuerzas de la Tierra. Se abrieron paso hacia el interior. James guió a su equipo a través de túneles de mantenimiento, siguiendo las lecturas de las señales de vida. Se encontraron con sus primeros guardias del Imperio en un corredor lateral. Los alienígenas medían casi 8 pies de alto. Sus cuerpos estaban cubiertos con una armadura avanzada. Miraron a los intrusos humanos con ojos brillantes. Claramente esperaban una pelea fácil contra seres primitivos. Estaban equivocados. Los soldados de la Tierra se movían con una velocidad mejorada. Sus trajes de poder Quantum les permitían reaccionar más rápido de lo que los guardias del Imperio podían seguirlos en segundos. Los alienígenas yacían inconscientes, derribados por armas diseñadas específicamente para contrarrestar su tecnología. Su brazo es igual al material de la nave Scout. Un soldado susurró que no lo han mejorado en 20 años. Realmente pensaron que éramos inofensivos. El equipo de James llegó a los niveles inferiores donde encontraron filas de cámaras selladas. A través de las ventanas vieron niños de docenas de especies. Algunos parecían casi humanos, otros completamente alienígenas, pero todos eran claramente jóvenes. En la tercera fila, James se detuvo allí durmiendo en una cama pequeña. Daniel, su hijo, no parecía haber cambiado desde el día en que fue secuestrado, preservado por alguna tecnología alienígena. Te encontré, amigo, James susurró, su mano tocando el vidrio, pero antes de que pudieran comenzar, las alarmas de rescate sonaron por toda la estación. En su pantalla táctica, James vio enormes naves de guerra del Imperio apareciendo alrededor de la estación. Habían visto a la flota terrestre. Todos los equipos comienzan los procedimientos de evacuación ahora. James ordenó que salieran todos los niños. El comando de la flota inició la fase 2 mientras los equipos de rescate trabajaban para liberar a los cautivos. La flota terrestre entró en acción. Las naves del Imperio abrieron fuego esperando destruir fácilmente las naves humanas primitivas. En cambio, sus armas salpicaron inofensivamente contra los escudos cuánticos. La retribución lideró el contraataque. Sus armas estaban diseñadas específicamente para apuntar a las debilidades en la tecnología del Imperio. Otras naves de la Tierra siguieron moviéndose en formaciones que el Imperio nunca había visto antes dentro de la estación. El equipo de James se movió rápidamente a través de las cámaras, liberando a los niños y llevándolos a las cápsulas de escape. Daniel se despertó mientras James lo llevaba. Papá, preguntó adormilado, sabía que lo harías. Ven siempre, amigo. James respondió luchando por contener las lágrimas. Todos nos vamos a casa. La batalla afuera se intensificó. Los comandantes del Imperio no podían entender cómo sus oponentes supuestamente primitivos estaban superando a sus mejores fichas. No se dieron cuenta de que la humanidad había pasado 2 décadas preparándose exactamente para esta pelea. Mientras los últimos de los niños rescatados fueron cargados en cápsulas, James miró a los niños alienígenas que habían salvado junto a Daniel la Tierra. No solo había contraatacado al Imperio, habían demostrado que la humanidad lucharía para proteger todas las vidas inocentes. No solo las suyas. La ventaja oculta no era solo su tecnología avanzada, era la determinación de la humanidad de hacerlo correcto sin importar el costo. La flota terrestre unificada emergió de la batalla victoriosa, pero su misión no había terminado.
Los niños rescatados necesitaban atención médica y los datos recuperados de la estación de investigación revelaron una verdad oscura. Esta instalación era solo una de muchas en el espacio del Imperio en la bahía médica de Retribuciones. Los médicos de la Tierra trataron a niños de una docena de especies diferentes. Daniel se sentó en una cama, mientras un médico lo revisaba por encima de su padre de pie cerca. A diferencia de muchos de los otros niños, no mostraba signos de experimentación, lo mantenían en animación suspendida. El doctor le explicó a James que parecía que estaban a salvo, reservando algunos sujetos para pruebas posteriores. Su voz se endureció ante las últimas palabras. James observó mientras su hijo jugaba con un pequeño niño extraterrestre. La otra criatura tenía piel y antebrazos azules, pero ambos niños se rieron de la misma manera. ¿Qué pasa con los demás?, preguntó en voz baja. Muchos muestran signos de manipulación genética. El Imperio estaba estudiando cómo las diferentes especies se adaptan a los cambios. Algunos de estos niños han estado aquí durante años. La mano del doctor tembló de ira mientras miraba su tableta. Encontramos sus registros de investigación. Ni siquiera los ven como seres vivos, solo sujetos de prueba en él. Puente. El coronel Morgan coordinó con otras naves de la flota. Las muestras de ADN de los niños rescatados estaban siendo comparadas con informes de personas desaparecidas de AC. Cruzan el espacio conocido. Ya habían emparejado a varios niños con especies que habían informado secuestros. Comandante llamó cuando James entró al puente. Necesita ver esto. La pantalla principal mostró un mapa de los puntos rojos del espacio del Imperio. Marcaban instalaciones de investigación confirmadas. Docenas de ellas estaban esparcidas a lo largo de miles de años luz. Cada una de ellas potencialmente contenía más niños cautivos. James estudió el mapa. Apretó la mandíbula con firmeza. Envíe estos datos al comando de la Tierra. Necesitaremos más naves. En cuestión de horas, llegó la respuesta. Los líderes de la Tierra habían tomado su decisión. Atacarían todas las instalaciones simultáneamente. El elemento sorpresa había desaparecido, pero habían demostrado que podían igualar la tecnología del Imperio. La flota terrestre unificada se dividió en grupos de ataque más pequeños, cada uno de los cuales atacaría una instalación diferente, coordinando sus ataques. A través de comunicaciones cuánticas que el Imperio no pudo detectar, James se paró ante los equipos de rescate reunidos en el hangar principal de la Retribución. Lo que encontramos en esa primera instalación fue solo el comienzo, dijo. Su voz se escuchó en cada rincón de la vasta habitación. Hay miles de niños más prisioneros. El Imperio cree que puede tratar las vidas jóvenes como especímenes de laboratorio. Hoy les mostramos lo equivocados que están los equipos desplegados en todo el espacio del Imperio. Cada nave llevaba las armas más avanzadas de la Tierra y la determinación más fuerte. Atacaron como rayos de cielos despejados, apareciendo repentinamente sobre estaciones de investigación e instalaciones médicas. La respuesta del Imperio fue el caos. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que pudiera igualar su tecnología, y mucho menos a uno que pudiera atacar en todas partes a la vez. Su arrogancia había dejado sus estaciones de investigación mal defendidas. En cada instalación las fuerzas de la Tierra encontraron más horrores y más niños para salvar. Algunos apenas estaban vivos después de años de experimentos. Otros, como Daniel, habían sido mantenidos en almacenamiento para futuras pruebas. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente, luchando a través de las vallas de defensa del Imperio y evacuando a todos los niños que encontraron. James lideró el asalto a la instalación más grande en las profundidades del espacio del Imperio, mientras su equipo luchaba por los pasillos. Encontraron no solo niños, sino también prisioneros adultos. Especies de toda la galaxia han sido tomadas para estudiar. Su gente, ¿vinieron por nosotros?, preguntó un prisionero alienígena mientras James los ayudaba a salir de su celda. Sus traductores lucharon con su idioma, pero su gratitud no necesitaba traducción. Vinimos por todos, respondió James ayudándolos hacia las naves de rescate. Nadie merece ser tratado así. Mientras los ataques coordinados continuaban, las palabras se extendieron por la galaxia. La humanidad, una especie que el Imperio había descartado como primitiva, estaba contraatacando a sus opresores, pero lo más importante, estaba luchando no solo por los suyos, sino por cada niño, cada persona que el Imperio había tomado. El primer ataque se había convertido en algo más que una venganza, se había convertido en una liberación. La sala de conferencias principal de la Retribución nunca había celebrado una reunión tan diversa. Representantes de 15 especies diferentes se sentaron alrededor de la mesa, cada uno rescatado de las instalaciones de investigación del Imperio. Se veían diferentes entre sí, algunos tenían escamas, otros pelaje, algunos tenían múltiples brazos u ojos, pero todos compartían la misma expresión de feroz determinación. El comandante James Anderson estaba de pie a la cabecera de la mesa, con Daniel sentado tranquilamente a su lado.
El niño se había negado a dejar el lado de su padre desde su reunión, pero también pasó tiempo ayudando a los otros niños rescatados a adaptarse a su libertad. El Imperio ha estado tomando a nuestra gente por generaciones, dijo un ser alto y cristalino cuya voz sonaba como campanas. A través del traductor, pensamos que estábamos solos en nuestro sufrimiento, pensamos que éramos impotentes, ya no. James respondió. La Tierra está dispuesta a luchar, pero será más fuerte juntos. Una pantalla holográfica en el centro de la mesa mostraba sus territorios combinados. El espacio del Imperio los eclipsaba a todos, pero, dispersos por todo, había docenas de mundos pertenecientes a las especies que habían rescatado. Muchos de nuestros mundos tienen tecnologías que mantuvimos ocultas del Imperio, dijo otro representante. Su verde escamas cambiando de color mientras hablaban como la Tierra las desarrollamos en secreto, siempre temiendo el día en que regresarían una por una revelaron sus fortalezas ocultas. Una especie había dominado la manipulación de la gravedad, otra había desarrollado sistemas de sigilo indetectables, una tercera tenía armas que podían inutilizar las naves del Imperio sin destruirlas. Mi gente puede curar casi cualquier herida, dijo una pequeña criatura peluda con 6 ojos. Podemos ayudar a los niños que fueron cambiados por sus experimentos. James vio cómo la esperanza comenzó a reemplazar al miedo en sus ojos. Estas especies han sido aisladas, eliminadas una por el Imperio, pero juntas sus tecnologías combinadas podrían cambiar el equilibrio de poder. Daniel tiró de la manga de su padre. Papá, susurró, recuerda lo que siempre me dices sobre ayudar a los demás. James sonrió recordando sus propias palabras. Cuando ayudas a otros a levantarse, tú también te vuelves más fuerte. Se dirigió al grupo nuevamente. La Tierra propone una alianza no solo para luchar contra el Imperio, sino para ayudarnos mutuamente. Reconstruir. Cada niño que rescatamos merece volver a casa, a un mundo libre. Los representantes discutieron entre ellos sus traductores, creando una sinfonía de diferentes idiomas. Finalmente, llegaron a una decisión unánime. Aceptamos, dijo él. Ser cristalino dejó que el Imperio supiera lo que sucede cuando unen a sus víctimas contra ellos en los próximos días. Naves de sus diversos mundos llegaron a una ubicación secreta en lo profundo del espacio. Cada uno trajo su mejor tecnología, y las mentes más brillantes, trabajando juntas, comenzaron a combinar sus innovaciones de maneras que nadie había imaginado posibles. Los impulsores cuánticos de la Tierra se fusionaron con manipulación de la vida, tecnología, sigilo, sistemas mejorados, cápsulas de curación. Las armas se volvieron más precisas, diseñadas para deshabilitar en lugar de destruir a los niños. Se volvieron parte de esta unidad. También en la flota médica Valle, los curanderos alienígenas trabajaron para revertir el daño causado por los experimentos del Imperio. Los niños que habían sido alterados comenzaron a sanar sus cuerpos, volviendo a la normalidad bajo el cuidado combinado de diferentes especies. Daniel pasó tiempo con todos ellos, aprendiendo sus idiomas y compartiendo historias. Les mostró juegos de la Tierra y ellos le enseñaron los suyos. El sonido de los niños riendo, humanos y alienígenas por igual, resonó a través de los pasillos de la nave. El Imperio cometió un error, dijo el coronel Morgan al ver a las naves aliadas trabajando juntas. Pensaron que tomar a nuestros niños nos debilitaría, en cambio nos dio a todos la razón para unirnos. James asintió al ver a Daniel jugar con sus nuevos amigos. Querían estudiar diferentes especies. Bueno, están a punto de aprender algo importante sobre todos nosotros. ¿Qué es eso? Ella preguntó. Que cualquier especie dispuesta a luchar por sus hijos es más fuerte de lo que podían imaginar, y ahora no tienen que luchar solos. La alianza se fortalecía cada día. Las naves practicaban maniobras de combate juntos. Los científicos compartían descubrimientos y en las bahías médicas, más niños curaban y volvían a sonreír. El Imperio había creado su propia peor pesadilla. Una unión de especies que luchaban no solo por la supervivencia, sino por la justicia. La advertencia llegó de los sensores de largo alcance de la Tierra. Primero, el Imperio finalmente había reunido toda su fuerza. Una flota tan grande que oscureció el espacio entre las estrellas. 5.000 naves de guerra, todas dirigiéndose directamente a la Tierra. El comandante James Anderson se paró en el puente de retribuciones, mirando a las flotas enemigas acercarse en la pantalla principal. El Imperio había abandonado toda pretensión de sigilo. Esto se suponía que era una demostración de fuerza. Un mensaje a la humanidad. Resistance. Y sean destruidos. Todavía creen que solo están luchando contra la Tierra, dijo el coronel Morgan estudiando la pantalla táctica. No tienen idea sobre nuestros aliados. James Asincio. Eso es exactamente lo que queremos que piensen. Todas las naves mantengan silencio de radio. Permanezcan en sus posiciones de escondite. La flota aliada esperó en la oscuridad del espacio.
Su tecnología de sigilo combinada los hacía invisibles a los sensores del Imperio. Naves de 15 especies diferentes se habían reunido para defender la Tierra. Ocultas detrás de planetas y asteroides en todo el sistema solar, en la Tierra, los civiles observaban el cielo con una mezcla de miedo y determinación. Se habían estado preparando para este momento. Los refugios subterráneos estaban listos. Los sistemas de defensa estaban activos y todas las naciones se mantenían unidas. La flota del Imperio entró en el sistema solar con una confianza abrumadora. Su comandante supremo transmitió un mensaje a la Tierra transmitido en todas las frecuencias. Especies primitivas. El mensaje traducido comenzó: ¿se atreven a atacar al Imperio? Sus recientes ataques han sellado su destino. Ríndanse ahora y podemos perdonar a algunos de sus habitantes para la investigación. James miró a Daniel, que estaba sentado tranquilamente en un asiento especial instalado en el puente. Su hijo se había negado a regresar a la Tierra, insistiendo en quedarse con su padre. A su alrededor, otros niños rescatados que aún no podían regresar a casa miraban las pantallas con ojos serios. ¿Deberíamos responder, señor? El teniente Adams preguntó. Oh, sí. James dijo con voz firme. Envíenles nuestra respuesta. La retribución se desenmascaró directamente frente al Imperio. Flotta. Una nave aparentemente sola frente a un arma. El comandante del Imperio se rió. Cuando lo vio, este es el comandante James Anderson de la Tierra, él transmitió que se llevaron a nuestros hijos, los trataron como especímenes de laboratorio, pensaron que éramos primitivos y débiles, ese fue su error. Presionó un botón en su silla de mando. Ahora déjenos mostrarles lo que una especie primitiva puede hacer cuando amenazan a sus crías. Ante esa señal, toda la flota aliada se desenmascaró, cientos de naves aparecieron de sus escondites. Su tecnología combinada los hizo más que un rival para los números del Imperio. La risa del comandante del Imperio murió por primera vez, el miedo se deslizó en su voz. ¿Qué es esto? ¿Cómo se atreven? Unirse con otras especies menores. James Menor respondió, los únicos seres menores aquí son aquellos que experimentan con niños. Todas las naves atacan el patrón Delta, muéstrenles lo que podemos hacer juntos. La batalla que siguió sería recordada por generaciones en toda la galaxia. La flota aliada se movió como una, sus diferentes tecnologías trabajando en perfecta armonía. Las armas cuánticas de la Tierra combinado con la manipulación de la gravedad, creó agujeros en el espacio que se tragaron los agujeros de las naves del Imperio. La tecnología de curación mantuvo a las naves aliadas luchando incluso después de recibir un gran daño. La formación de la flota del Imperio se rompió. Nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Múltiples especies luchan juntas, cada una cubriendo las debilidades de la otra. Su ventaja tecnológica mantenida a través de siglos de opresión no significó nada contra las innovaciones combinadas de sus antiguas víctimas. Daniel observó desde su asiento cómo las naves del Imperio comenzaron a retirarse. Están ejecutando un. Así dijo sorprendido. Están aprendiendo. James respondió poniendo una mano en el hombro de su hijo. Aprendiendo que nunca debieron haberte tomado a ti ni a ninguno de los otros. La batalla se desató en todo el sistema solar, pero su resultado nunca estuvo en duda. El Imperio había traído números y arrogancia, los aliados habían traído unidad y justicia. Mientras las últimas naves del Imperio huían o se rendían, estallaron vítores en toda la flota aliada. La Tierra no solo había sobrevivido, había liderado la primera resistencia exitosa contra el Imperio en siglos. El mensaje se difundiría rápidamente por la galaxia. La era del gobierno indiscutido del Imperio había terminado, un año después de la batalla de la Tierra. La galaxia había cambiado para siempre. Los grandes salones del nuevo Consejo Galáctico construyeron una órbita alrededor de la Tierra. Recibieron a representantes de cientos de mundos, especies que una vez habían vivido con miedo al Imperio ahora caminan erguidas. Sus voces se escuchan en el coro de una galaxia libre. El comandante James Anderson ahora. El almirante Anderson estaba en la plataforma de observación con Daniel a su lado. Su hijo había crecido más alto durante el último año. El trauma de su secuestro se curó con el tiempo y la amistad de los niños. Desde el otro lado de las estrellas, mire a papá. Daniel señaló una nave que pasaba por la ventana. Su agujero cristalino brillaba a la luz del sol. Eso es del mundo de Petra. Ella dijo que ahora están enseñando a otras especies cómo construirlos. James sonrió al recordar a los seres cristalinos que se habían unido por primera vez a su alianza. Como muchos otros, ya no mantenían su tecnología en secreto. La era de la ocultación había terminado.
La caída del imperio había sido rápida después de su derrota en la Tierra. A medida que se extendían las noticias de la batalla, más mundos se alzaron contra sus opresores. La flota de la Alianza liderada por naves terrestres ayudó a liberar planeta tras planeta, pero no solo trajeron libertad, sino que trajeron esperanza en los centros médicos de toda la Tierra. Los curanderos alienígenas trabajaron junto con los médicos humanos. Juntos habían tratado con éxito a todos los niños que habían sufrido bajo los experimentos del imperio. Muchas familias se habían reunido. Sus lágrimas de alegría no necesitaban traducción. El almirante coronel Morgan se acercó a ellos con una tableta en la mano. El último centro de investigación del imperio se ha convertido en el hospital infantil más grande de ese sector. James asintió con satisfacción. Donde el imperio alguna vez había llevado a cabo experimentos crueles, ahora se realizaban curaciones. Cada antigua estación de investigación se había transformado en un centro de aprendizaje o medicina. La Cámara del Consejo se llenó de representantes para la sesión del día. Los humanos se sentaron junto a seres de todas las formas y tamaños. Algunos flotaban, algunos gateaban, algunos cambiaban de color mientras hablaban, pero todos eran iguales. Aquí, el programa de educación para niños está listo para lanzarse, anunció un representante de escamas verdes. El mismo que había compartido por primera vez su tecnología de sigilo. Cualquier joven que desee aprender sobre otras especies y mundos tendrá esa oportunidad. Daniel levantó la mano con entusiasmo. Ya se había inscrito en el programa. Ansioso por aprender más sobre las culturas de sus amigos. Muchos de los niños rescatados habían hecho lo mismo. Su experiencia compartida creó vínculos que cruzaron los límites de las especies fuera de la estación del Consejo. Las naves de todo el espacio de la galaxia se movieron pacíficamente a través del espacio. La tecnología de la unidad cuántica de la Tierra se había compartido, lo que permitía viajar libremente entre. El comercio mundial floreció, las culturas se mezclaron y el entendimiento creció. A veces, James le dijo tranquilamente a su hijo que las cosas buenas pueden venir de las situaciones malas. El imperio tomó a ti para dividirnos, en lugar de eso, unieron la galaxia. Daniel observó cómo un grupo de niños, humanos y alienígenas jugaban en el área de recreación de gravedad cero de la estación. Papá, ¿recuerdas cuando tenía miedo de que regresaran por mí? Recuerdo, amigo, ya no tengo miedo porque ahora todos protegen a los hijos de los demás. Eso es lo que nos hace más fuertes de lo que alguna vez fue el imperio. James abrazó a su hijo, orgulloso de la sabiduría que había adquirido. El niño que había sido sacado de su patio trasero había regresado como un puente entre mundos. En los años que siguieron, la galaxia entró en una era dorada. El conocimiento combinado de cientos de especies se resolvió. Problemas que alguna vez parecían imposibles. Se curaron enfermedades. Se alimentaron mundos hambrientos y las estrellas mismas se convirtieron en autopistas entre amigos. Los antiguos mundos del imperio también encontraron su lugar en este nuevo orden. Su gente se liberó de la crueldad de sus líderes. Aprendió a cooperar en lugar de dominaron a muchos y se convirtieron en los defensores más fuertes de la protección de los derechos de todas las especies y, en las cálidas tardes de verano en los patios traseros de toda la Tierra, los niños todavía perseguían luciérnagas, pero ahora a menudo lo hacían junto con amigos de estrellas distantes. Su risa era un recordatorio de que la mayor fortaleza de la galaxia no era la tecnología ni las armas, era la simple verdad de que todas las especies, sin importar cuán diferentes fueran, entendían que protege a los niños y proteges el futuro. El imperio había buscado usar esa verdad como un arma, en lugar de eso se había convertido en la base de una galaxia mejor, una donde ningún niño volvería a ser arrebatado del planeta. Ayara Casa.